dos temas más del orden local y regional. Lo primero entonces es decir que los colombianos no sienten una buena calidad en el sistema de salud en Colombia. Yo creo, y lo señalaba la presentación del senador citante, que en los últimos años y desde la promoción de la Ley 100 se ha avanzado muchísimo en la cobertura, que yo creo que en eso hoy no puede haber ninguna duda, pero que los colombianos hoy no sienten, a pesar de la buena cobertura, una buena calidad. El 84% de los colombianos, según la encuesta de Gallup, la última encuesta que revisa los temas del país, señala que el 84% de los colombianos siente que el sistema de salud en calidad y en cobertura está empeorando. En ese sentido, recojo tres aspectos de la respuesta que pasó el Ministerio al cuestionario de este debate. Uno de ellos es el bajo logro en la meta de infraestructura, ya lo decía el senador Duque. Yo quisiera añadir a lo siguiente en ese sentido. No solamente en la discusión de la adición presupuestal no se está cumpliendo con lo dispuesto en la ley de la reforma tributaria para el sector de la salud, sino que yo también quisiera hacer esta observación. Yo creo que si hay un tema prioritario en Colombia es ese. Los colombianos necesitamos buena infraestructura en salud, buena dotación en los hospitales públicos y los hospitales privados. Nosotros en campaña me acuerdo que proponíamos unas líneas de crédito blandas para que los hospitales privados pudieran mejorar su tecnología y aumentar su infraestructura. Yo creo que otorgarles acceso a capital a los hospitales públicos y a los hospitales privados es fundamental. Se está tramitando también, senador Duque, en paralelo a la adición presupuestal, una reforma a la ley de regalías, que pretende utilizar recursos de ciencia y tecnología para vías terciarias. Hombre, ¿por qué no pensamos en que más bien se utilizaran esos recursos para ofrecerle crédito a los hospitales y mejorar la infraestructura? Yo creo que eso vale la pena estudiarlo, señor presidente. Quisiera dejarlo como uno de los puntos importantes hoy. Hay un bajo logro de meta en un tema que se llama guías de prácticas médicas, un 53%, y me quiero referir al otro que tiene bajo nivel de logro, que es el tema de esperas en urgencias, y en eso me meto en el segundo punto. Una de las quejas principales, señora viceministra, nosotros nos toca trasladarle a usted las quejas que nosotros recibimos de la ciudadanía en este permanente diálogo con la ciudadanía. Y una de las principales quejas es que la ciudadanía percibe, los pacientes perciben con razón, no es solamente un tema de percepción, sino que es un tema de realidad, que hay muchas demoras en la asignación de las citas con los especialistas. Y por eso me meto en el segundo tema. Yo creo que en Colombia hay un gran déficit de especialistas. Y el gran déficit de especialistas se debe a varias cosas. Primero, a falta de información, integración entre el sistema de salud y las universidades formadoras de médicos. Los médicos no saben ni a quién formar, ni dónde, las universidades no saben ni a qué tipo de especialidades formar, ni de dónde se requieren esas especialidades. Es decir, no hay una pertinencia clara. Es un problema que no solamente el sector de salud, es un problema. El problema de pertinencia se da en la formación en Colombia, y yo creo que el sector de la salud tiene una obligación mayor en ese sentido. Incluso aquellos médicos que están trabajando hoy en Colombia, les toca trabajar 2 y 3 turnos en un solo día. Son horas muy largas de trabajo, extenuantes, que afectan, que van en contravía con la buena prestación del servicio. Lo mismo un médico que está fresco, prestando un servicio descansado, que luego de 8 horas de trabajo extenuantes, sin descanso, o después de haber hecho un turno, ir a otro hospital a prestar otro turno, a realizar otro turno para poder cumplir algunos propósitos. Me llamó la atención de las cifras que señaló el senador citante,
que en Colombia hay más médicos que enfermeros o que enfermeras. Me llamó la atención tremendamente. El indicador de médicos por cada 10.000 habitantes era de 14, mientras que el de enfermeros es de 11. Yo creo que eso pues también afecta la calidad en Colombia y es parte del problema de la mano de obra. Lo tercero, y yo creo que esto todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto está la UPC hoy? La UPC hoy está 35.000 pesos mensuales. 40.000 pesos mensuales era la idea que yo tenía. Con 40.000 pesos mensuales hay que ser muy eficientes para que la prestación de servicio le llegue al usuario. Cuando tú te robas un peso de esos 40.000, enseguida colapsa el sistema completo. Yo creo que en eso debemos ir pensando en sanciones más severas. Yo creo que eso no es un caballito de batalla recurrente que sea simplemente discurso. Colombia necesita penas más severas en muchos sectores. Eso no es como que lo llaman ahora populismo punitivo, que le llaman. No, yo creo que hay que hacer que los que tratan de apropiarse por la vía de la corrupción de los recursos sagrados de la salud, tienen que pagar por eso con penas muy severas, porque es que están jugando con la salud de los colombianos. Yo estoy de acuerdo con el senador Duque en que aquí hay que trabajar en la prevención como énfasis. Sin embargo, también hay que trabajar en la lucha contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser una batalla permanente, permanente. Así, mire, yo me recuerdo cuando yo era un adolescente y el país estaba en esa crisis del narcotráfico, de los carteles, etcétera. Una de las cosas que más sirvió para combatir el narcotráfico fue visibilizar a los delincuentes, que el país supiera quiénes eran los delincuentes. La senadora María Rosario Guerra presentó un proyecto de ley de lucha contra la corrupción que pretende lograr eso, que el país sepa quiénes son los corruptos del sector de la salud y que haya sanción no solamente punitiva, sino sanción social, y que esas sanciones sean severas, tanto la punitiva como la sanción social. Señora viceministra y señor superintendente, ustedes saben lo que los colombianos saben, cuáles son las EPS buenas y cuáles son las EPS malas. Y por lo general las EPS que son malas son las EPS que están plagadas de corrupción. Eso va de la mano. Si una EPS, esto es un sistema que está bien elaborado. A mí me decía una de las grandes aseguradoras que este es un sistema que lo está exportando y que en muchas partes del mundo lo quieren imitar, porque es un sistema bien concebido, pero que cuando la corrupción, ningún sistema se prevé para que haya corrupción. El sistema no se pudo diseñar para que hubiera corrupción y mantuviera la corrupción. La corrupción es el cáncer del sistema. El caso de Salucope es un caso aberrante y es un caso de corrupción. Yo creo que esas sanciones también tienen que ir hacia las EPS. Hace 8 días, señor superintendente, la senadora María Rosario hizo aquí un debate que hablaba sobre algunas cajas de compensación familiar y gran parte del problema de las cajas de compensación familiar son las EPS de las cajas de compensación familiar. El caso específico de Confasucre. Está plagado de corrupción. Tan grande la corrupción de Confasucre que la EPS y la corrupción de la EPS liquidó a la caja de compensación familiar. Yo creo que ahí hay que actuar con toda severidad. Y una de las cosas que decía la senadora, seguramente lo va a decir porque yo sé que está después que yo en el orden de utilización de la palabra, es que muchos de los casos de corrupción allí denunciados aún no han sido penalizados. Esa no es responsabilidad de ninguno de ustedes dos. Ustedes pueden coadyuvar, lo haremos nosotros también. Es responsabilidad del sistema judicial y de la fiscalía. Pero yo creo que aquí hay que visibilizarlo, hay que decirle a Colombia quiénes son esos corruptos que se roban la salud. Y eso hay que decirlo con toda vehemencia y toda determinación. El cuarto punto, señora viceministra, usted lo conoce mejor que yo. Yo sé que usted se va a referir a ello. El precio y el acceso a los medicamentos. Cuando los colombianos se quejan del sistema de salud siempre dicen, siempre nos manda ibuprofeno. Es el único medicamento que nos manda. Y hay muchos medicamentos que no se envían
por una razón sencilla y que yo la entiendo, y es que no están en el POS. Y ese es un problema grave al que me voy a referir. Pero también hay muchos trámites, mucha burocracia para que los colombianos puedan acceder a los medicamentos que están en el POS. Medicamentos que están en el plan, en el POS, y que para poder acceder a ellos tienen que presentar una tutela. Yo no sé si nosotros pudiéramos pensar, por hablar de manera propositiva, en un proyecto, en una norma que genere una especie de tutela preferencial del sistema de salud. Porque la tutela está saturando el sistema judicial. Se está saturando. Yo creo que la tutela, y con eso no es una crítica a la tutela, ¿sí? Yo creo que el sistema de salud ahí tiene que buscar la forma para ser más ágil y evitar que la tutela de salud sature el sistema judicial. Yo creo que eso es un tema fundamental. Y le quiero hacer una pregunta porque no tengo la respuesta, señora viceministra. ¿Cómo hacemos para evitar que algunas sectores o algunas empresas del sector de la industria farmacéutica dejen de presionar la utilización de medicamentos que tienen sustitutos dentro del POS? Yo no sé qué hacer, pero eso es fundamental. Un caso que está surgiendo, por lo menos lo siento en Cartagena, yo creo que en muchas partes del país debe estar pasando, que es emergente, yo creo que puede generar un gran problema en el sistema de salud en Colombia, y son los extranjeros. En el año, y con esto no quiero ser, yo profeso la solidaridad con los hermanos venezolanos que están en Venezuela en la batalla por la democracia y por la recuperación de la libertad de su país, pero también con solidaridad con los venezolanos que han venido a Colombia a buscar salidas a la crisis social que vive el hermano país. Sin embargo, no podemos, por ser solidarios con Venezuela y con los venezolanos, sencillamente hacer la avestruz y tapar el problema. Yo creo que hay que buscar una solución a ese problema. ¿Cómo vamos a financiar la cantidad de venezolanos que vienen aquí en búsqueda de soluciones a los problemas sociales que tienen en Venezuela? Madres embarazadas, solo en Cartagena. Es un titular de hoy en el periódico. 150 madres embarazadas han sido atendidas en Cartagena, embarazadas venezolanas, todas embarazos de riesgo, todos embarazos de dificultades, que además entonces no solamente el embarazo, señor superintendente, sino que también es la atención que requiere después el neonato, que yo creo que requiere darle una mirada. 1.000 millones de pesos el año pasado le costó la atención a Cartagena, al distrito de Cartagena, la atención de extranjeros del año pasado. Y voy cerrando, señores televidentes y colombianos y compañeros, con dos temas, uno regional y uno local, o digamos que hay regional realmente nacional. Pero voy a referirme al tema del Carmen de Bolívar y la vacuna de PPH. En agosto del 2016, hace 9 meses, estuvo el señor ministro de Salud en el municipio del Carmen de Bolívar, reunido con los padres de las niñas presuntamente. Yo no tengo cómo comprobar que la vacuna fue la causa de todos sus males. Ellos lo confirman y están convencidos de eso. Yo le creo a esa familia, porque uno a veces sabe, pero no tengo cómo comprobar. El ministerio ha dicho que no es. Yo en ese debate no entro. La discusión mía es que le den un trato preferencial y especial a esas niñas, porque tienen problemas físicos, sí lo tienen problemas de salud, sí lo tienen, y el señor ministro reconoció eso en agosto del año pasado, y se hizo unos compromisos. El primer compromiso fue que las universidades de Antioquia, Cartagena y la Universidad Nacional revisaran el estudio sobre la vacuna del Instituto Nacional de Salud. A mí ese no es el tema que más me preocupa, pero no, hasta la fecha no se ha resuelto ese problema. Como le digo, para mí esa discusión es secundaria. Para mí lo importante es la prestación adecuada del servicio de esas menores. Lo segundo que se hizo, se comprometió el ministro a hacer una dotación especial para que se le pudiera dar ese servicio a los centros médicos del Carmen. Nada que los hacen, señora viceministra. Se comprometió porque muchas de esas niñas
viven en el sector rural, en los corregimientos del Carmen, que es una zona muy grande, muy dispersa y muy compleja y con muy malas vías. Entonces, el señor ministro se comprometió con un puesto de salud móvil, una especie de ambulancia móvil que pudiera recoger a las niñas. Nada de eso se ha cumplido. Y por último, se comprometió a hablar con la superintendencia para hacerle un control específico a las EPS que allí están prestando el servicio. Yo sé que ustedes me van a decir que todo esto se ha hecho. Esas familias no lo sienten. Yo creo que ahí, y eso es tan importante como lo que ustedes hayan hecho. Lo importante es que se den las cosas, que la familia lo sienta. Y cierro con esto. Ha habido un avance muy grande en Cartagena en reducción del embarazo juvenil. El embarazo juvenil, señor presidente, es la peor trampa a la pobreza. Una niña que queda embarazada a los 13 años no alcanza a terminar sus estudios, por supuesto no entra a la educación superior y muy poco va a acceder a condiciones laborales buenas y favorables para su bienestar y el de su familia. Y lo que termina entonces es algunas incluso en la prostitución y en condiciones laborales deplorables, y eso es una gran carga para toda la sociedad y sobre todo para su familia. Eso se ha reducido bastante. Hoy está en el 20%, todavía falta mucho. Todavía falta mucho. El objetivo del milenio es que estuvieran en 15. Señora viceministra, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerla usted aquí para que revisemos ese punto y ver cómo podemos en Cartagena lograr que el embarazo juvenil se pueda reducir a menos del 15% y lograr ahí el objetivo del milenio. Muchísimas gracias.